Bueno, buenas tardes para aquellos que están todavía con nosotros. Mi nombre es Lucas. Como se les dijo, soy de Brasil y estoy aquí para hablarles sobre lo que hacemos, sobre las bioactividades. Bueno, trataré de decirles cómo es que este concepto ha estado haciéndose la economía biocircular. Bueno, hemos hablado de la circularidad, la bioeconomía, de la economía circular. Ahora debemos especificar exactamente qué es este concepto, pero bueno, para poder hacerlo, lo lamento, bueno, traje mi presentación, bueno, dividí mi presentación por temas. Primeramente voy a hablar de la sustentabilidad del rendering, luego el marco de la creación global de políticas. Después vamos a hablar exactamente sobre lo que es la bioeconomía circular, que es un concepto nuevo que se diseñó, y cómo es que este nuevo método va a tener una influencia en nuestras propias métricas. Y después les voy a hablar de las oportunidades y retos que tenemos por delante. Bueno, sustentabilidad y rendering, un vistazo rápido. Es un trabajo bastante bueno. Y como Charles dijo, los Estados Unidos está haciendo lo mismo. Se calculan la huella de carbono y ven el análisis de ciclo de vida de los productos renderizados y los comparan con otros productos. Si estos datos eh, son una base de datos global, ay, 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 Dios mío. Bueno, ¿cuál es el nombre, Charles, de esta? Wow, sí, muchas gracias. Esa bajo la Jeff Latten. Bueno, se comparan por los revisores y algunos otros jugadores para poder ver este número. De hecho, ellos tienen la base de datos más respetable para el ciclo de análisis de ciclo de vida. Pero no es que estemos disminuyendo nuestra huella de carbono. Tal vez nuestra acción más grande es reciclar los nutrientes. Tengo algunas conclusiones sobre Brasil. ¿Cuánto es que hemos reciclado? Alrededor de 15.000, 5.3 millones de toneladas. Y esto es lo que se produce cada año. También reciclamos alrededor de 1.9 millones de proteína pura y 32.4 mil millones de kilocalorías por año en nutrientes. Vamos a suponer que utilizamos un 100% de nuestra producción en nutrición avícola, alimento avícola. ¿Qué eso es lo que significa? Para poder reemplazarlo tendríamos que tener 2.4 millones de toneladas, 4.6 millones de soya para poder reemplazar la cantidad que tenemos cada año. Significa 2.1 millones de hectáreas y 910 millones de toneladas de NPK. Y estamos bajando, eso significa que estamos bajando y estamos ahorrando. Mm, no es un asunto muy conocido. Bueno, ah, es que evitamos los vertederos. En los Estados Unidos 25 billones de kilos y en México 30 mil millones de kilos. En Brasil eso representa el 30% de todo el desperdicio de una ciudad producido o recolectado por año. No es algo menor, y si lo ponemos per cápita, en Australia reutilizan 100 productos de materia prima per cápita, y en los Estados Unidos son 67 kilos de subproductos, y en Brasil es 61 kilos per cápita. Y bueno, cuando nos preguntan, ni siquiera tenemos una idea al respecto. Bueno, eh, como sabemos, la mayoría de nuestro
planeta es agua, el 30% de los huesos son agua, el 75% del cuerpo es agua. Cuando hacemos el renderización, todo es agua, entonces condensamos el agua, la tratamos y la liberamos y la podemos utilizar para cualquier uso, o tal vez para las plantas, o incluso al final del día. Esta agua purificada se manda de vuelta a la naturaleza. Y bueno, desde luego, esto es lo que estamos haciendo. Les voy a hablar rápidamente, pero ahora les voy a explicar cómo es que el marco de la creación de políticas globales funciona. Es importante que sepamos cómo hacen sus regulaciones cada país. Y ahora las Naciones Unidas, la FAO, la IPCC, cómo indican la manera en que los países deben hacer sus propias reglas, sus propias leyes. Ahora bien, aquí los países, tal vez los Estados Unidos, ellos hacen sus regulaciones. No hay ningún tipo de ley internacional aplicable para cada país. No. Esto no existe, pero hasta ahora los países, ellos son los responsables. Ahora, ¿cuáles son los actores más importantes aquí? Las Naciones Unidas, la FAO, la GLEM, la LIP, la sociedad, la academia y la IPCC. Y bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos. ¿Qué es las Naciones Unidas? Al final de la Segunda Guerra Mundial, se reunieron en San Francisco, en 50 países se juntaron y crearon las Naciones Unidas para promover la estabilidad global, la cooperación, y su objetivo era mantener la paz y seguridad internacional. Y eso es por lo cual se crearon las Naciones Unidas. Pero después hubo el protocolo de Kioto en 1997 y se añadió otra meta, digamos que a soportar una acción climática y el desarrollo sostenible. Y esto es algo desde 1950 como meta en las Naciones Unidas. Se añaden a las metas de las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que hicieron? Crearon la Agenda 23, 2030. Si no se saben cuáles son las metas, es mejor que pongamos atención a esto. Les puedo decir que la grande mayoría de las acciones que los países han adoptado vienen de esta agenda. ¿De acuerdo? Entonces es mejor que entendamos las 17 metas o propósitos. Y cada propósito tiene alrededor de 10, digamos, objetivos para poder dividir nuestras acciones en, digamos, metas u objetivos para que podamos tener una manera más sostenible en cuanto a la perspectiva de las Naciones Unidas. Ahora tenemos a la FAO, cuyo propósito es muy noble y es el mismo, y es muy conocido, es dar y garantizar que todo mundo tenga acceso a comida suficiente y de buena calidad para tener una vida productiva como individuos. Bien, esa sería su meta. Y dentro de la FAO tenemos dos grupos. Uno es la GLEM y la otra es la LIP. La LIP es el grupo técnico que desarrolla la metodología para trabajar con las misiones ambientales o dan apoyo a las políticas y las estrategias de negocios. Es decir, que ellos crean las herramientas. Y GLEM es el primer grupo dentro de la FAO que evalúa las emisiones y el impacto ambiental de cada actividad agropecuaria. Y ellos hacen, digamos, el análisis. Y esa sería la historia de FAO con relación a las emisiones. Yo no sé si todos sepan de esta aplicación. Yo les diría que vayan y entiendan qué es esto. Y podría decirles que primeramente tiene que ver con un informe bastante controversial. Y su nombre es
por el pronombre pueden adivinar de qué se trata. Es el Livestock Long Shadow y fue publicado por un grupo que ya no existe. Y si van al website, ya está en venta, pueden comprarlo en esa dirección llamado LED, LEAD, ¿no? Y el apoyo fue bueno porque fue muy criticado, especialmente el ganado de rumiantes. Todos decían que el metano de los rumiantes iba a calentar la tierra y bueno, todo eso viene de este informe, esa idea viene de ese informe. Ahora, hay que entender qué es lo que han hecho. Hoy la FAO empezó a trabajar, crearon un nuevo grupo llamado GLEM en 2010 y lanzaron el primer informe en 2013 y se dieron cuenta que no sabemos cómo evaluarlo y la incerteza sobre estas cifras son demasiado grandes. Debemos disminuir esta cifra. Debemos tener mayor precisión para que podamos tener esta cifra publicada. Y luego tenemos que crearon la LIP y es aquella que da los cimientos a los números de la GLEM. Entonces lanzaron varios guías para que se pueda calcular y mitigar de mejor manera y poder trabajar de manera mejor con las emisiones. Y empezaron en 2016, 18, 19 y en el 19 lanzaron el GLEM 2 que fue publicado en 2020 la guía sobre biodiversidad y lo lanzaron en 2023, el GLEM 3. Ahora tenemos una gran ventana de 4 años sin ningún tipo de publicación. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema principal sobre el ganado y el metano de eso? Ahora han publicado en noviembre esta guía. Tomaron 4 años discutiendo para entender cuál es, digamos, el metano por eso. Es el CO2 para la atmósfera, que la fotosíntesis tal vez es un carbohidrato o son parte como energía para el ganado o es metano o va directamente a la atmósfera después de 20 años. Naturalmente se oxida y regresa al mismo CO2 que después se absorbe y se lleva a cabo un ciclo. ¿En dónde está la advertencia? ¿Dónde está el calentamiento? Aquí tenemos, ¿dónde tenemos el sumo de calor o la capacidad de calor en nuestra atmósfera? Es un ciclo natural que ha existido por millares de años. Esto no es nada nuevo, entonces el punto es que es biometano o no. Entonces, esta guía primeramente puede cambiar, es decir, bueno, si el ganado es tan malo para el cambio climático, no solamente eso, entonces debemos entender que tenemos la IPCC, que es el panel intergubernamental en el cambio climático. Es una ente que nació en 1988 que evalúa el cambio climático. No llevan a cabo ningún tipo de investigación, pero se congregan científicos, la academia y la sociedad para eh, darle guía a la creación de políticas, para tener acceso a que los gobiernos puedan crear sus propias políticas. Eso es lo que es. Y lanzaron también guías sobre el cambio climático. Entonces los países, sí, los países tienen sus propias políticas, de cifras de la IPCC, de las guías de la IPCC, y tenemos la sociedad y también la academia. Digamos que estos son la idea más grande o más amplia para poder entender que si los países y sociedad
pone mucha presión a los políticos, entonces ellos hacen sus políticas. Si la academia no se manifiesta y no defiende a la ciencia, ¿quién va a ganar? Entonces es parte del juego que la academia sea activa para defender la verdadera ciencia. Entonces, para que tengan una idea, ¿por qué es tan importante entender y estar actualizados con lo que está ocurriendo? Bueno, aquí tenemos la cifra cuando podemos comparar el ciclo de vida, aquí grado, y aquí tenemos las emisiones de ganado alrededor del reporte de 2006 y aquí tenemos el último reporte o informe de la IPCC. Aquí tuvimos un 14% de emisiones globales por parte del ganado. Ahora tenemos 4 punto algo, 5,7%. Pero eso no es todo. Esta cifra no está incluida todavía en el nuevo informe de la LIP. Cuando vemos el reporte del metano, el informe del metano, cambiamos mucho del metano de ganado, biometano. No sería tan amenazante para el calentamiento global porque es biológico. Sí, es un metano de la combustión de combustibles fósiles, entonces es distinto porque cuando el metano se oxida, se va a la atmósfera, que no es el caso del biometano. Pero bueno, he traído esta información. Esta es la parte de emisiones de la IPCC. El más grande es la industria, lo lamento. Y después tenemos estas emisiones de refinamiento, de petróleo, 7,1. 6,5 viene de la construcción de casas, para poder darle sistemas de enfriamiento a esas casas. Es mucho mayor que el que se causa por darle una buena vida a nuestro ganado. Y después los departamentos de oficinas, después el transporte, y el 3% viene de los aviones, barcos, etcétera. Y después viene el uso de la tierra, el cambio, la deforestación y forestación de tierra, y luego nuevamente viene otro tipo de agricultura, así como también el ganado. Si tomamos la primera parte del reporte del ganado, eso representaría el 8,3 gigatones por año, es decir, que sería el segundo más grande. Serían las más grandes emisiones, las segundas más grandes emisiones, que no es el caso. Bueno. Me pregunto si la presión que ahora tenemos es la misma y que si hubiese sido publicada en ese entonces. Y eso no es todo. Cuando vemos ese informe, y bueno, yo les aconsejaría que lo lean, de todas estas partes de, bueno, de la industria hacia el transporte, la confianza es bastante grande hasta muy grande. Cuando vemos los cambios en el uso del suelo, tenemos una confianza baja y la agricultura digamos que es una confianza media, digamos que es el 50% de incerteza o de incertidumbre, 5,0. Entonces podemos tener 3,5, 1,6, 1,7. ¿Cuál es la cifra? Y también puede ser mayor incluso. ¿Cuál es la cifra? Mucha incertidumbre todavía, sí, pero estoy aquí para hablar de la bioeconomía biocircular. ¿Cómo es que podemos llevar y podemos construir este concepto? Hasta ahora no hay ningún país que tenga ningún tipo de relación sobre la economía biocircular. Es un concepto completamente nuevo. Déjenme traerles este concepto. Bien,
Yo estoy citando el manual. Todavía no está publicado, se supone que se va a publicar mientras me invitaron. Va a ser publicado por ahí de diciembre o noviembre, tal vez, o si no, a febrero o marzo, y así es como va a ocurrir. Pero por eso es que no tengo la versión final o completa del mismo. Lo lamento, pero eso es lo que hasta ahora tenemos. Cuando leemos la revisión pública que nos dieron para echarle un vistazo, leímos cada letra. El ganado tiene un papel importante en la economía biocircular, así como los productos que no pueden ser consumidos por los humanos y se pueden convertir en comida con alto valor nutrimental para nuestros animales. Entonces, como oyeron hoy, la bioeconomía. ¿Qué es la bioeconomía? Ese es exactamente como está en el manual. Es el uso de la biomasa para la comida. Si vemos esta economía, no es circular completamente. Si tuviéramos una economía circular, es la producción de servicios, productos y un consumo limitado de materia prima, mientras que también se limita el desperdicio, pero no se limita la biomasa. ¿Qué es la economía biocircular? Es el conjunto de la reducción de desperdicio y el reciclaje de la biomasa para poder alimentar al ganado, los animales de consumo. Entonces, la definición de la bioeconomía circular es la producción y conservación de los recursos biológicos para poder dar servicios y productos en todos los sectores económicos con base en la evitación de el desperdicio y el reciclaje de materiales de biomasa. Yo tuve también la oportunidad también de dirigirme más a otros 4 puntos del glosario del manual. Se está diciendo, se nos pregunta si estamos reciclando residuos o subproductos o coproductos. Es la primera, de primera mano va a ser muy claro lo que hacemos todos los días. Residual es cualquier materia sin un valor económico. Y si hay valor, se le considera como un subproducto. Esos son materiales producidos durante el procesamiento, incluyendo la matanza de ganado o de algún tipo de producto que no sea el producto primario de la actividad. Pongan atención a esto. Si estamos produciendo carne, ¿cuál es su producto principal? Pues la carne. Los intestinos, el subproducto ya no es un producto, ya no es un coproducto. ¿Cuál es el producto con base en el animal? Todos son coproductos de la producción de ganado, tal como carne, fibra, eh, ya sean de peces o de cerdos. Este es el producto. ¿Y cuál es el coproducto? Cualquiera de uno o dos productos que vengan de el mismo producto, de la unidad de producto. Y en el manual también, lo siento, aquí tenemos este flujograma o un diagrama de flujo que tenemos en el manual. Aquí estamos como renderizadores en el matadero. Y bueno, aquí podemos ser una piel que va a una instalación de cuero, puede ser un hueso, que puede ser otra instalación, y esos son coproductos. Si el residuo del hueso nos llega, entonces es un subproducto que va al rendering. Si recolectamos el residuo de una carnicería, entonces es un residuo. Si recolectamos los, ah, las obras de una industria de gelatina, entonces es un residuo. Desde luego, re- depende del origen de la materia prima, ¿ok?
Aquí es esto, pues, lo que hacemos. Somos circulares, va de regreso al animal. Si no hubiese ido de regreso al animal, entonces no es una economía biocircular, es bioeconomía, pero no es un concepto completo de la bioeconomía circular, porque no se regresó como comida en cualquier momento. Nadie lo reutilizó, nadie reutiliza un perro, un gato. Si vendo biodiesel es una intensidad baja de carbono, pero bueno, entonces, aquí tenemos el punto de, de esta guía. Nos dará una visión completamente distinta sobre el cálculo de carbono, de las emisiones, cálculos de las emisiones de carbono. Bueno, discúlpeme, pero tengo que ir conforme al manual. Y, del alimento consumido por el ganado, el 86% se calcula como inapropiado para los humanos. Es decir, eh, si estamos eh, criando ganado, entonces es paso, no es comida, no hay competencia. Mucha tierra de donde se cría nuestro ganado no es apropiada para poder tener un tipo de cultivo, porque tal vez hay alguna circunstancia que lo evite, porque no hay agua, porque es un área semiárida, entonces no se puede cultivar ahí, de tal suerte que no es sustentable. Sí, sí lo es, porque no estamos compitiendo con la comida, sin embargo estamos produciéndola. Ahora, ahí tenemos un paradigma circular. La dinámica de la competencia por comida se ve reducida y estamos basados en flujos de la industria. Aquí tenemos la idea de este manual. Promover la circularidad. Si la distribución sería basada en la comida para consumo humano, podría esto cambiar. Si solamente el aceite es consumido por el hombre, recibiría el 100% del impacto ambiental. Pero ¿qué es lo que dicen? Nos dicen que se planta semillas de girasol. Muy bien. Nadie va a tener plantaciones de girasol debido a la demanda de harina de girasol. Nada más vamos a plantar y si hubiese algún tipo de demanda de aceite de girasol, entonces sí, nunca al contrario. Nadie va a producir un pollo de engordo debido a la demanda de harina de plumas. Entonces, actualmente la distribución es económica, el 88% va al aceite, el 12% al harina, y bueno, y si el concepto de distribución circular surge de acuerdo con el uso del producto, la distribución sería cero. ¿Y cuál es el uso del producto? Van a decirnos que cambiemos de un análisis de ciclo de vida, como vimos hace rato, a un análisis de ciclo de vida consecuencial. Esa es una manera de medir, es mucho más cercano a nuestra realidad, es mucho más cercano a nuestra realidad. Cuando hablo así, no estoy hablando del rendering, estoy hablando de alimentación en los animales como una industria completa de alimentación. ¿Por qué? Debido a esto, el análisis de ciclo de vida es lineal. Se va, se prepara la tierra, se fertiliza, se planta, alimentamos y después se eh, recoge. Entonces va el alimento al animal, el animal puede ser procesado en carne y va a las ciudades. Es lineal.
¿Nuestro alimento es lineal? No, primeramente tenemos los desechos del animal que pueden ir de vuelta tal vez a alimentar otros animales o también para la tierra, o incluso se puede tener estas cosas que nadie, por ejemplo, podríamos tener pan. El pan no lo va a consumir el animal, pero nosotros. Entonces se necesita producir ese pan. Entonces, esta circularidad no está en el análisis de ciclo de vida, sino más bien el análisis de ciclo de vida consecuencial es completamente distinto. Debemos considerar las circularidades o incluso debemos considerar qué es lo que ocurre si esta manera de utilización cambia a otra forma de utilización. Entonces, ¿qué es lo que se indica en este informe cuando comparan el, el CLCA y el CLCA? Bueno, puede ser utilizado para los requerimientos del consumo humano y un completo rediseño del sistema alimentario. Si esta situación ocurre, los resultados del SA ya no son más válidos. Yo no soy quien lo dice, es la FO. El CLCA puede evaluar mejor el impacto en el sector, en los cambios en el sistema general de alimentación. Y obviamente el último nos da la información necesaria para cambiar el status quo potencial. Ok. Ahora, queremos disminuir la huella de carbono, entonces todo el mundo empieza a producir leche. Eso no tiene ya, ah, en el análisis de LCA, no hay ningún problema porque se está produciendo una huella de carbono menor. ¿Qué es lo que ocurre? Es que debo utilizar más material para darle al cerdo. El CLCA, sí, entonces está mucho más, es una solución mucho más integral. Otra diferencia que tenemos en Europa y que algunos países se están enfrentando es que la industria del biogás está utilizando los mataderos para producir biogás. ¿Eso es sostenible? Sí, simplemente están produciendo biogás y no están reciclando nada, pero si utilizan el LCA, la diferencia no es tan grande cuando no se miden las consecuencias. Y aquí está la diferencia entre ambas herramientas, de lo cual estoy muy feliz y ansío mucho que se incorporen en todas las métricas. No es fácil, no es simple de hacer, pero es mucho más realista y es una manera mucho más correcta porque si se adapta el CLCA puede cambiar la distribución de carbono en todos los ingredientes del alimento y que sean clasificados y apropiados para el consumo humano. Este es el concepto sobre la bioeconomía circular. Entonces, este es algo muy importante. Y desde luego que somos sustentables y una fuente natural para comida, para cosméticos, etcétera, etcétera. Pero en el consecuencial, en donde estamos utilizando nuestro producto, eso importa. Entonces, a oportunidades y desafíos. Como dije, sí, estos dos manuales son grandes oportunidades para nuestro sistema y para todo el sector de alimentos, para que realmente se le reconozca por lo que somos utilizamos subproductos desde vegetales hasta productos de fuentes animales. Y
Estoy seguro que la guía sobre metano va a quitar presión en los rumiantes. Y no solo eso. La última semana, la semana pasada, seguí esta presentación, es el lanzamiento de la FAO. El sábado pasado tuvieron este manual sobre el manejo sustentable del metano en los sistemas agroalimentarios. Vean cuán interesante es. Está ya la versión final y vean cómo estamos. Estamos en el mismo momento de la circularidad. Estamos aquí. Y ese es, tenemos circularidad en el alimento para mascotas, no. Es sustentable, es un socio muy importante, pero no está en el concepto de la bioeconomía circular. Entonces, las métricas importan y no podemos evitar las emisiones de CO2. Estamos reciclando los nutrientes. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Los desafíos que tenemos que trabajar. Primeramente, tenemos que aprender el concepto y las métricas entran en las recomendaciones de la IPCC o de los eh, hacedores de políticas y, y ellos deben traducir estas recomendaciones de la IPCC en reglas o en leyes y en unos 3 o 4 años, no más. Eso es lo que tiene que ser, pero por lo menos estamos tomando el camino adecuado. Y bueno, entonces, esto es natural, sustentable y circular y esa es nuestra esencia. Muchísimas gracias.